Avanza. Muy buenas noches, doctora. El día de hoy vamos a exponer lo concerniente al lóbulo occipital. Los integrantes del equipo son Bustamante Gulfe, César Eduardo, Chávez, Guamán, Etel Paola, Conde Caro, Blanca Leslie, Marcos Lavado, Ketty, Yasmín. Bien, le doy el pase a mi compañera Ketty para que pueda empezar la exposición. Bien, seguimos con el lóbulo occipital y vamos viendo de que el lóbulo occipital está ubicado en la zona posterior inferior del cerebro, por detrás del lóbulo temporal y parietal. Y cada hemisferio va a tener su lóbulo occipital, en la cual se van a hacer dos lóbulos occipitales. Tiene la forma de una pirámide detrás del lado y es el centro de la visión de la corteza cerebral. Constituye aproximadamente un octavo de la corteza cerebral y esta está demarcada por la cisura calcariana y el surco parieto-occipital, formando así una cuña. Y también contiene las áreas visuales primarias y de asociación visual. En esta parte podemos ver más detallado cada cisura, ¿no? Y también podemos ver aquí la cuña. El área de Brodmann está compuesta por, en el lado occipital, por el área 17, 18 y 19, como lo podemos ver en estas imágenes, ¿no? Y donde la 17 es la corteza primaria, ¿no? Y la 18 y 19 son la corteza visual asociativa. Dentro de la corteza visual primaria, la que lo vamos a ver ubicada acá, y también aquí encontramos que está la mácula, ¿no? En esta corteza, si es que hay alguna lesión, se va a producir una hemionopsia homónima centralateral, ¿no? Y también se encarga del procesamiento de información acerca de los objetos estáticos y en movimiento, y es excelente en el manejo de reconocimiento de patrones. Transmite información por las dos rutas llamadas la franja dorsal, que es la que entra, y la franja ventral, que es la que sale. En la corteza secundaria, ¿no? Se corresponde en el área 18 y 19 de Brodmann, que rodean el área 17. Su función es integrar información visual, que vemos aquí, y compararla con experiencias previas, de forma que su lesión impide reconocer objetos en el campo visual contralateral. También en el área 18 hay una zona cuya estimulación provoca una desviación conjugada de la mirada hacia el lado contrario, como es en la región frontal premotora. Continuando con la exposición, doy pase a Etel. Sí, ahora vamos a ver la neurofisiología de la visión. Bueno, acá tenemos que está compuesta por 3 tipos de células. Según Barragan, en el 2017 menciona que están las células pigmentadas, que se encargan del metabolismo de los fotocorrectores. Disculpen, de los fotorreceptores. Tenemos las neuronas y dentro de ellas tenemos las células fotorreceptoras, las células bipolares de la retina, tenemos las células amacrinas, las células horizontales, las ganglionares de la retina, y dentro de las células de sostén tenemos a los astrocitos y las células de Müller, que su función es sostener y sintetizar glucógeno y ceden glucosa a otras células nerviosas también. Ahora vamos a ver, siguiente. Ahora vamos a ver la visión desde el nervio óptico hasta la corteza visual, ¿no? En la anatomía del segundo par craneano, que es el nervio óptico, empieza la visión en el ojo, que posee un campo nasal y otra pared
y otro temporal debido a la inversión de los rayos de la luz en el cristalino. El campo visual temporal se proyectará sobre el campo nasal de la retina y el campo visual nasal sobre el temporal de la retina. Los nervios ópticos de ambos ojos se reunirán en el quiasma, donde se producirá una decuación parcial de las fibras. Los axones de los lados nasales de la retina se cruzarán para unirse en el tracto óptico con las fibras temporales homolaterales, y el tracto óptico se extenderá hasta el cuerpo geniculado lateral, de donde surgirán las radiaciones ópticas que entrarán en la parte más inferior de la cápsula interna y transcurrirá por la profundidad de los lóbulos parietal y temporal, y terminarán en la corteza calcárea del lóbulo occipital. Ahora vamos a ver la visión de el recorrido del nervio óptico hasta la corteza visual. Este tiene 4 segmentos y el primero es el intraocular o intraescleral, compuesto por la papila. Es una entrada organizada de axones y es una zona desprovista de percepción. Dentro del segundo segmento tenemos las fibras mielinizadas rodeadas de vainas meningeas. Dentro del tercer segmento tenemos el nervio que atraviesa el foramen óptico acompañado por la arteria oftálmica. Y dentro del cuarto segmento, o también intracraneal, está comprendido entre el foramen óptico y el quiasma óptico. Bueno, tenemos en cuenta que dentro de las lesiones del lóbulo occipital puede haber el estocoma, que es un punto ciego temporal. Generalmente se puede producir por problemas cerebrales como migraña o convulsiones, pero también pueden ser relacionados con un bajo flujo de sangre al cerebro. ¿Qué es el estocoma? Es un punto ciego en la visión, que puede ser temporal o permanente y puede permanecer en el mismo lugar o moverse dentro del campo visual. Un estocoma permanente o fijo puede deberse a un problema en el cerebro, como un derrame cerebral o un tumor, y entre otras causas tenemos también las lesiones en el nervio óptico, como glaucoma o esclerosis múltiple, o también lesiones en la retina o cicatrices. Le doy pase a mi compañero para que continúe. Muy bien, perfecto. Continuando con las lesiones, también tenemos lo que es la ceguera cortical. Esta ceguera cortical, perdón, es la abolición de la visión y no se da pues por una visión en el ojo, sino por una lesión, ¿no? En las áreas cerebrales relacionadas con la función visual directamente. En ocasiones la ceguera cortical pues puede estar acompañada de anosognosia o síndrome de Antón, ¿no? Conocido también como síndrome de Antón. Y esto llega pues a darse cuando la persona niega estar ciega y no reconoce este déficit visual. Se trata de una ceguera que no puede ser total. El reflejo de parpadeo ante la amenaza suele estar abolido y no hay una fijación visual ni seguimiento de la misma. Lo que concierne a la agnosia, tenemos pues 4 tipos. Vamos a empezar por la agnosia visual a objetos, siendo esta la incapacidad para reconocer objetos familiares presentados visualmente, es decir, los objetos que más tenemos de repente en común en el hogar, en el trabajo. También tenemos la agnosia simultánea, que es la incapacidad para apreciar a la vez más un aspecto de la configuración del estímulo visual. Puede ser esto identificado pues, por aspectos aislados y no en su conjunto. Por otro lado, tenemos también la ceguera cortical. Es debido a un daño cerebral en las áreas visuales primarias del óvulo y se caracteriza por una vaga percepción de la luz o del movimiento, no pudiendo ir más allá de esto. Y por otro lado, la alexia agnóstica o ceguera pura de palabras.
siendo esta la incapacidad para reconocer las palabras sin que exista una afasia o agrafia. En lo concerniente a las alucinaciones visuales, tenemos pues que esto se caracteriza por la aparición de alucinaciones en pacientes con un gran deterioro de la visión y sin deterioro cognitivo. Acá hay un punto clave que es que aparecen más en personas de repente de avanzada edad. Y esto también pues, nos manifiesta Nevis en 1997, Shorin y Wensberg en el 2004, donde manifiestan que algunas degeneraciones musculares son producto pues de la edad y causa estas alucinaciones visuales, como pueden ser las cataratas, la opacidad corneal, glaucoma, etc. Y una de las alucinaciones visuales más frecuentes tenemos pues la poliopía, que es la percepción de múltiples imágenes iguales que forman entre sí cuadrados o columnas, entre otras mencionadas. Y bien, como último punto tenemos la amaurosis fugaz, que es la pérdida temporal de la visión en un ojo debido a la ausencia de la circulación de la sangre de la retina, y sus factores de riesgos más principales son las enfermedades cardíacas, especialmente pues el latido irregular del corazón, que va relacionado también a otros aspectos como el alcoholismo, el consumo de sustancias, diabetes, etc. Esto es causado pues, básicamente por un coágulo sanguíneo o un pedazo de placa que bloquea la arteria principal del ojo, la arteria del ojo. Le doy paso a mi compañera para que pueda explicar este caso. Bien, continuando con la exposición, vamos a presentar el caso de una paciente con alucinaciones visuales complejas y con déficit visual severo en ambos ojos, más conocido como el síndrome de Bonnet. Esta es una paciente de 69 años de edad, con tratamiento psiquiátrico desde hace un año, que acude a consulta para el estudio de una maculopatía en el ojo izquierdo. Esta paciente no tenía antecedentes familiares de interés y como antecedentes personales solo destacaba el tratamiento psiquiátrico con paroxetina y un cuadro en el ojo derecho que no pudo describirlo, pero a raíz del cual pierde la visión de este ojo. La paciente refiere que desde hace un año y 5 meses veía imágenes de mujeres que salían de las paredes de su casa, ¿no? Y en su descripción indicaba 2 jóvenes y una persona mayor. La visión de estas era casi continua e incluso durante la consulta las podía ver con colores muy intensos. En un principio esa situación le generaba gran ansiedad y miedo, pero últimamente ya como que las estaba superando. Siguiente, por favor. En la resonancia magnética nuclear cerebral que le realizaron, su resultado fue normal. Los niveles plasmáticos de vitaminas estaban dentro de los límites normales. El estudio psiquiátrico determinó que la paciente no cumplía con los criterios del Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, en ese tiempo el DSM-3, para el delirio, para la demencia, para el abuso o alguna dependencia de drogas, también para algunos trastornos de personalidad y esquizofrenia. A la vez no tenía antecedentes de trastorno mental. Y por ende, el servicio de geriatría descarta que tenga alguna patología neurológica asociada. Siguiente, por favor. Bien, en este caso, detallamos que el síndrome de Charles Bonnet es un cuadro poco conocido por el médico que la atiende y por el oftalmólogo de manera particular. Aquí se define a este síndrome por la presencia de alucinaciones visuales más o menos complejas en personas sin patología psicológica o psiquiatra concurrente. Las alucinaciones visuales aparecen en los procesos psiquiátricos, neurológicos, pero por fármacos y también oftalmológicos, ¿no? Que son asociadas a este síndrome, y generalmente sucede en personas mayores con algún déficit visual bilateral que afecta al 11% de esta población. Estas alucinaciones en color son un proceso, ¿no? Que se inicia con la pérdida de conos y es evidente que a mayor edad va avanzando más la enfermedad, por lo que estas alucinaciones en color serían el resultado de una pérdida del estímulo aferente a las áreas visuales, la B1 y la B2. En este caso, la paciente tenía un déficit visual importante en ambos ojos,
pero se descarta que exista alguna patología psiquiátrica y neurológica. Teniendo en cuenta que este síndrome no es muy reconocido en la práctica clínica, pero debe de ser considerado entre los diagnósticos diferenciales en los pacientes con alucinaciones y especialmente si tienen alguna patología en la retina. Estos pacientes, si bien es cierto, no deben de ser tratados como enfermos mentales, aunque debemos de tener en cuenta que no existe un tratamiento específico para este síndrome. Pero sí es importante poderle explicar al paciente, ¿no?, cuál es el proceso a seguir para poder manejar este síndrome y poder mejorar su evolución. Siguiente, por favor. Bien, culminando con el tema del óvulo occipital, como grupo nos hacemos una pregunta, ¿no? ¿Cómo se hace la evaluación neuropsicológica en cualquier ser humano? Teniendo en cuenta que esta evaluación no solamente es una aplicación de test psicológico, sino que por el contrario se trata de un proceso, ¿no?, en donde estas pruebas psicológicas o neuropsicológicas son solo un paso del proceso en general. Siguiente, por favor. Aquí vamos a mencionar cuáles son los pasos a seguir. El primero es, teniendo en cuenta que este proceso comienza primero con la observación y la recogida de datos, ¿no? Observamos la conducta del paciente, levantamos la sospecha de la existencia de algún déficit cognitivo, ¿no? Esa sospecha nos va a llevar a formular una hipótesis y sobre la base de esa hipótesis vamos a elegir qué técnicas y pruebas de evaluación neuropsicológica podemos utilizar para que puedan comprobarlo. Luego de ello se realiza la corrección y la valoración de estas pruebas, ¿sí? El siguiente paso es, con esta valoración se va a proceder a integrar los datos para poder darles una interpretación global. Luego este resultado se va a contrastar con la hipótesis que previamente lo establecimos, ¿no? Y al final vamos ya a tener más definido, ¿no?, la descripción, cuál fue la predicción y la toma de decisión, ¿no?, adecuada para el diagnóstico de un paciente. Siguiente, por favor. Bien, para ello debemos de considerar 4 puntos muy importantes. Primero, la utilización de un conjunto de baterías que hayan demostrado su sensibilidad para discriminar entre grupos de individuos con daño cerebral, pero también con grupos de personas que no tienen ningún daño. La observación del paciente en otros ambientes donde las demandas del entorno sean diferentes y exijan procesos mentales que sean flexibles, pero también dinámicos. El estudio de las pautas de ejecución durante la realización de las pruebas neuropsicológicas es muy importante. Y saber que los resultados en las diferentes pruebas se integran en un modelo comprensivo que se pueda explicar de una manera satisfactoria cuáles han sido los datos obtenidos, los datos que hemos podido registrar. Bien, con eso, estimada doctora, concluimos con la exposición. Muchísimas gracias por su atención.